Listo. Voy a compartir la pantalla aquí. Listo, ahí pueden ver mi pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Grabar la clase, profe. Sí, ajá, ya la estoy grabando. Porfa, en el chat escriban sus nombres para tener la asistencia. Entonces, ahorita, bueno, les voy a hacer un poquito del recorderis, lo que hicimos en la anterior sesión sobre campos magnéticos y la fuerza magnética. Entonces, habíamos dicho, podemos identificar el campo magnético, por ejemplo, en las barritas de los imanes. Y los imanes se caracterizan por tener el sur y el norte, ¿no? Siempre vienen así, ¿no? No viene un solo norte, como por ejemplo en cargas eléctricas, que es carga positiva o negativa. Los imanes siempre vienen así, por un polo sur y un polo norte, ¿no? Y en estas, las líneas del campo magnético se unen, ¿no? Desde el norte hacia el sur, ¿no? Están unidas las líneas del campo magnético. ¿Listo? Y si por ejemplo yo pongo dos barras, por ejemplo sur y norte, y aquí otra vez otra que tenga norte-sur, estas se van a traer, ¿no? Si las pongo en sentidos opuestos, estas se van a repeler. Entonces esas serán algunas características del campo magnético. Habíamos mirado que el campo magnético se da debido al movimiento de las cargas. Entonces una carga que se está moviendo, una carga Q, que se mueva con una velocidad, esta va a producir en su movimiento un campo magnético, ¿no? Un campo magnético que es perpendicular al movimiento, ¿no? Por ejemplo, si tenemos aquí en este sistema, si la carga va, aquí pongámosle en X, Y y Z, si la carga se mueve en esta dirección, el campo magnético va a circular sobre esa carga. Esto es perpendicular. Y calculábamos la fuerza magnética. La fuerza magnética, ¿alguien se acuerda a qué era igual la fuerza magnética? La fuerza magnética estaba dada por la carga, el valor de la velocidad, el producto cruz del campo. Entonces, esa era una. El campo magnético, ¿en qué unidades está? Newton sobre Coulomb. Newton sobre ¿No? Coulomb. Esa era la fuerza eléctrica. El campo magnético, ajá, las unidades del campo magnético, ¿no? Recuerden que con la B nosotros expresamos el campo magnético. Ah, El campo magnético es la medida, es la unidad, es el Tesla. Ahí esta es la fuerza magnética, que es la velocidad que lleva la carga, cruz, el campo magnético. Si por ejemplo nosotros tenemos una carga que está inmersa en un campo magnético, esta carga va a sentir una fuerza. Y habíamos hecho un ejemplo donde calculábamos, teníamos aquí por ejemplo el eje X, el eje Y el eje Z. En este eje Z teníamos la dirección del campo magnético. Y la carga se está moviendo a un ángulo, aquí esta sería la velocidad de la carga, a un ángulo de 30 grados. La fuerza magnética, yo les preguntaba en qué dirección está. Si la carga se mueve en este plano XZ, esta es la dirección del campo.
Entonces, cuando la dirección del campo está en esa dirección y la carga pasa a través de ese campo con este ángulo, la fuerza magnética hacia dónde estaría. Profe, ¿Sí? yo no puedo participar, digamos, en lo que están preguntando porque a mí se me quedó parado en el dibujo del imán y no me corre más. ¿A todos o solo a ti? No, solo a mí. Ah, y Yo creo si, que es mi ¿Cuál es internet. la pregunta, profe? y si le das ahí cargar otra vez a ver si ya. A ver, Entonces miren, tenemos un campo magnético que está en la dirección Z, una carga que se mueve con una velocidad v, aquí, a un ángulo de 30 grados. La pregunta mía era, teniendo en cuenta esta relación, ¿hacia dónde apunta la fuerza magnética? hacia abajo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Eso no es con la ley de la mano derecha, Sí, profe? ajá. Entonces pones aquí el dedo, bueno, en esta dirección y cruzas hacia el campo, ¿no? Y la fuerza magnética, está correcto, apunta hacia abajo. Hacia abajo estaría la fuerza magnética, ¿no? Utilizando la ley de la mano derecha. Habíamos visto también que habíamos puesto una simbología para el campo magnético. Si el campo magnético sale, listo, si el campo magnético sale, lo simbolizamos con punticos. Entonces es como decir, mirar las puntas de las flechas, ¿no? Del vector de campo magnético. Este sería un campo saliente hacia arriba. Hacia arriba. Si el campo magnético entra en la hoja, entonces lo simbolizábamos con las X. Esto es como ver la cola de las flechas, ¿no? De los vectores. Es decir, que lo miraríamos así, hacia abajo. Listo, habíamos puesto esa simbología. Habíamos estudiado qué pasa con un electrón. Si el electrón entra en un campo magnético que está hacia abajo y el electrón entra aquí. Entonces, al entrar el electrón, ¿hacia dónde siente la fuerza? ¿Hacia qué dirección? Sube hacia arriba, se va hacia abajo, se va hacia los lados. ¿En qué dirección? ¿No es hacia abajo también, profe? ¿Por qué? ¿No es hacia abajo? Por la ley de la mano derecha, como dijo Vasco. Ajá. ¿Hacia abajo? Sí. Entonces, la ley de la mano derecha, ¿por qué hacia abajo? La ley de la mano derecha, si tú apuntas hacia allá y el campo está hacia abajo, ¿no? La fuerza me da hacia arriba. ¿Y por qué hacia abajo? Sí, profe, pero como es un electrón, o sea que es negativo, se Eso, volteaba, se ajá, invertía la muy ley. bien. Entonces sí es hacia abajo, ¿no? Entonces se va hacia abajo por la carga negativa del electrón. Habíamos visto lo que es el flujo magnético. ¿A qué era igual el flujo magnético? Es como medir cuántas líneas de campo están pasando a través de una superficie. Por ejemplo, si yo tengo aquí una superficie, aquí tendría yo un pedacito de área. Ese de área este sería el vector del de área. Y por esta superficie supongamos que están pasando unas líneas de campo magnético. Entonces yo quiero medir el flujo de campo magnético que está pasando a través de esta superficie.
¿Cómo lo encontrábamos ese flujo? Un flujo magnético phi. Profe, Sí, ¿ese no era el campo por el área? ajá. Entonces, ese se define como la integral del campo punto el de área. Listo, es eso. Ahora sí, si yo tengo una superficie cerrada, si la superficie ahora es cerrada, yo voy a medir el flujo eh, sobre una superficie cerrada. ¿Qué significa que voy a medir el flujo sobre una superficie cerrada? Por ejemplo, si yo tengo aquí una bobina, esa bobina, como ustedes se pudieron dar cuenta cuando hicieron transformadores, genera un campo magnético. Entonces ese campo magnético va a ir por aquí adentro. Y si yo calculo el flujo de campo magnético total sobre toda una superficie cerrada, supongamos que yo voy a poner aquí un cilindro, entonces el campo que está entrando aquí es el mismo que está saliendo. Entonces el flujo magnético, ¿a qué va a ser igual? Cuando la integral es cerrada, es decir, sobre toda la superficie. El B punto de A es igual a ¿qué? El campo por un de área, ¿no? Sí, ajá. Pero entonces, si yo pongo, no la pongo aquí como una sola superficie, ¿no? Sino una superficie cerrada, ¿qué significa? Es, por ejemplo, un cilindro cerrado, ¿no? Es como por la longitud, profe. Profe, ¿y no es cero? Ahí es cero, ajá. Es cero, porque el campo que entra es el mismo que sale. Entonces, ese es el flujo magnético a través, ¿no? Entonces, ¿qué significa que sea cero? Que es diferente a lo del campo eléctrico. Recuerden, aquí hagamos un paréntesis para el campo eléctrico. El campo eléctrico teníamos que la ley de Gauss, que nos mide el flujo eléctrico, es integral cerrada del campo eléctrico por un de área. ¿Quién se acuerda que es igual eso para el campo eléctrico o la ley de Gauss? Hoy es con los radios, ¿no, profe? No, aquí era igual a algo. A la Q encerrada, ¿no es, profe? Carga encerrada, ajá, sobre el epsilon cero. Entonces miren que si yo mido, por ejemplo, de una partícula cargada y le pongo una esfera aquí, una superficie, todas las líneas salen, ¿no? Es decir, que la fuente, que la partícula cargada se observa como una fuente. O si tengo una partícula negativa, ¿no? Todas las líneas entran. Todas las líneas de campo. Quiere decir que hay un flujo que está entrando, no es un flujo que entra y que sale, ¿no? Como aquí. Entonces quiere decir que este sería un sumidero y este una fuente. Mientras que acá esto no existe en los campos magnéticos. Es decir, aquí en el campo eléctrico nosotros podemos ver monopolos eléctricos, ¿no? Los monopolos. Polo eléctrico. Mientras que acá eso no existe en, en los campos magnéticos. Se pueden dar cuenta cuando uno tiene el imán, ¿no? Que siempre existen como norte y como sur. Si usted vuelve con una cegueta corta a ese imán se vuelve a dividir en un polo norte y un polo sur, y así sucesivamente si lo sigue dividiendo ese imán. No existen los monopolos magnéticos. ¿Listo? Entonces, esta es una de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Y esta de acá también es otra de las ecuaciones de Maxwell, para que las vamos recolectando al final. Ya tendríamos hasta ahorita estas dos ecuaciones ahí, que nos dicen cómo es el flujo del campo eléctrico. Mientras que en una nos dicen que hay fuentes o sumideros, acá nos dice que no. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas?
No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, sigamos entonces. Entonces, ahora sigamos con la parte, eso ya lo habíamos visto en la anterior clase. Ahora sigamos con la parte del movimiento de partículas cargadas en un campo magnético. Movimiento de partículas cargadas en un campo magnético. Entonces vamos a analizar cómo sería el movimiento de una partícula cuando se mueve a través de un campo. Y para eso nosotros tenemos que tener en cuenta cómo es la fuerza magnética. Entonces escribimos aquí la fuerza magnética. La fuerza magnética va a ser igual a la carga, la velocidad, cruz, el campo magnético. Analicemos ahora cómo se movería una partícula si nosotros tenemos un campo magnético que está apuntando hacia abajo. Así. Y ponemos una partícula dentro de este campo magnético, una partícula cargada. Esta partícula cargada tiene aquí, por ejemplo, si la ponemos ahí y le damos una velocidad hacia abajo. Entonces, es una partícula cargada, digamos una partícula Q, que sea positiva. ¿Hacia dónde apunta la fuerza magnética? Hacia ¿Hacia arriba, arriba? profe. Si la velocidad está aquí abajo, ¿no? Entonces la fuerza magnética ¿hacia dónde? Hacia arriba. Hacia arriba, hacia acá arriba. Sí, ahí también es por la mano, también por la ley de Por la eso, mano, entonces profe. hacia abajo, mejor dicho, la velocidad está hacia allá, ¿no? El campo está entrando hacia el vector. Entonces la mano derecha quiere decir que la fuerza está hacia allá. Este es el resultado, ¿no? El pulgar. Entonces la fuerza va a ser hacia acá. Ahí estaría la fuerza magnética. Quiere decir que a medida que esta se mueve se va a cruzar así. Entonces va a ver en este punto hacia dónde estaría la fuerza magnética. ¿En cuál punto, Sí, profe? aquí. La velocidad es hacia allá. ¿Y la fuerza magnética? Ahí sí va hacia arriba, ¿no, Aquí profe? sí es hacia arriba. Entonces seguiría curvándose así, ¿no? En este punto de aquí, la velocidad va hacia allá, Hacia adentro, ¿no? hacia adentro. Y aquí sigue así, ¿no? Curvándose. Y en este punto, Hacia adentro, también profe. hacia acá, ¿no? Entonces miren que la partícula se movería dentro de un campo magnético en forma circular. ¿Sí? Ahora sí veamos otra característica del campo. ¿Qué trabajo hace el campo magnético? Entonces, ¿cuál sería el trabajo que realiza la fuerza magnética? ¿Cuál será? Si escribieron en su chat los nombres, faltan, ¿no? ¿O si están todos? Yo falto, profe. Ahorita ya. ¿A qué es igual el trabajo? ¿Quién me hace acuerdo de a qué es igual la fórmula del trabajo? ¿En derivadas, profe, o qué? En integral.
Ajá, Integral. o la fórmula, la normalita, la que ustedes saben de trabajo, ¿cuál es? Fuerza por distancia. Ajá, es la fuerza, es una integral, ¿no? De la fuerza, punto, la distancia. Mm. Entonces, este trabajo sería igual aquí a la fuerza magnética, punto, la distancia, ¿no? Un de distancia. Esta fuerza magnética, yo les pregunto, ¿es paralela o perpendicular al movimiento de la carga? Esto lo podemos escribir así, ¿no? Integral de la fuerza magnética por la distancia por el coseno de ambos, ¿no? Entonces, ¿qué ángulo tienen? La fuerza magnética y la distancia, el movimiento de la carga. ¿Ese no tiene el ángulo de De 90, 90. profe? Entonces, coseno de 90, ¿No es uno? Uno, coseno de 90, no, no es uno. 1. Ah, no, entonces que cero, profe, ¿y qué sería todo eso? Entonces el trabajo que hace la fuerza magnética va a ser siempre cero, ¿no? La fuerza magnética no realiza trabajo. Entonces, la fuerza, Profe, sí, qué pena, es que se me quedó congelada la imagen. ¿Me puede repetir por qué ahí es coseno del ángulo? coseno del ángulo entre la fuerza magnética y el vector de distancia, el vector de movimiento. ¿Cuál es ese ángulo? ¿Pero por qué es coseno? Ah, el coseno es por el producto punto, que es la Ah, ya, definición del ya, ya. trabajo. Ese ya Ah, ya, venía ya. en una fórmula también con el coseno, ¿no, Sí. profe? Ujú. Sí, el producto punto es con la definición, ¿no? Fuerza magnética por distancia por coseno. Claro. Ah, sí, sí, ya, profe. Entonces, habíamos visto que la fuerza magnética no realiza trabajo. Esa es una característica, ¿no? De la fuerza magnética. ¿Listo? Entonces, el movimiento de una partícula cargada bajo esta influencia del campo siempre ocurre con una velocidad, ¿no? Por ejemplo, aquí la velocidad tangencial va a ser constante, siempre ocurre con esa velocidad constante. Entonces, ¿cómo sería analizar este movimiento circular de esta partícula en este campo magnético? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Que la fuerza magnética, aplicando esta fórmula, la magnitud va a ser igual. ¿A qué es igual? ¿Se acuerdan a qué es igual el producto cruz? Por ejemplo, el A cruz B, ¿a qué es igual la magnitud de este producto cruz? A por B. Sí, no, ahí no es que se multiplicaba término a término, profe. Claro, pero O sea, sería A por B, ¿no? A por B, ajá, ¿qué más? Término a término es producto punto. Magnitud de A por magnitud de B por Por coseno no, sería. coseno es producto punto. Ah, no, Por el seno. Entonces seno, sería profe. por el seno del Ajá. ángulo del 90. Entonces, miren, si tenemos la magnitud de la fuerza magnética sería la magnitud, bueno, el Q por la magnitud de este producto cruz. Entonces esto sería igual a Q, sería la velocidad por el campo por el seno entre los dos, ¿no? Y el seno entre B de velocidad y esta B de campo magnético, el ángulo entre los dos, ¿de cuánto es? De 90 Uno, también, ¿no? ¿Cuánto da el seno de Pero uno 90? sería Eso, uno. entonces uno. ahí sí nos da 1. Entonces la fuerza magnética sería igual a QB por B. Ahora sí, en el movimiento circular hay una fuerza que también apunta hacia el centro. ¿Se acuerdan cómo se llama eso en el movimiento circular? Lo vimos en física 1. En
movimiento circular. ¿Cómo se llama esa fuerza? La que apunta hacia el centro en el movimiento circular. ¿No se acuerdan? La fuerza que apunta hacia el centro, ¿no? Profe, ¿esa no era la fuerza Ajá, centrípeta, sí, algo así? la fuerza que apunta hacia el centro. Al centro es la fuerza centrípeta. Y la formulita que habíamos dado para la fuerza centrípeta era la masa por la aceleración centrípeta o radial, ¿no? Y esa sería la velocidad al cuadrado sobre el radio de esa órbita, ¿no? De ese círculo. Entonces aquí tendríamos, habría aquí un radio. Ese sería el radio de esa órbita que está haciendo la partícula. Sería este radio. Esa fuerza centrípeta es equivalente a esta fuerza magnética. Entonces tenemos que la fuerza magnética y la fuerza centrípeta en este caso son las mismas. Entonces la fuerza magnética es la carga, la velocidad por el campo. Y la fuerza centrípeta es la masa por la velocidad sobre el radio. Y nosotros podemos, por ejemplo, despejar el radio que va a tener esa órbita. Entonces, despejando el radio, ¿cómo nos quedaría? El radio igual a la masa por la velocidad al cuadrado Ujú. Sobre la fuerza centrípeta. sobre, ajá, De esta fórmula de sobre QV, QV. No, sobre Q por B. Ahí cancela una B, ¿no? sí, De una vez. Q por B. quedaría así, ¿no? Este sería el radio de la órbita, teniendo esos valores. ¿Preguntas? No, No, profe. En el profe. movimiento circular, No, profe. ¿se acuerdan que hay otra magnitud que se llama velocidad angular? ¿Qué nos describe esa velocidad angular? ¿Ese no era el cambio del ángulo, Ajá, es la profe? velocidad de cuánto cambia el ángulo con respecto al tiempo, ¿no? Y esa velocidad angular la representamos con W y es la velocidad tangencial sobre el radio. Entonces tenemos el radio aquí y podemos encontrar la velocidad angular. ¿Cómo nos quedaría ahí reemplazando? A ver. Q por B. Q por B sobre. Sobre M. Ajá. Sobre Sobre M M por porque R. la B se va, ¿no? Ese sería, este pasa arriba, queda Q por B sobre Sobre M. M. Ajá. Aquí quedaría Q por B sobre M. Igual a la velocidad angular. Eso sería. Bueno, preguntas, seguimos. No, profe. Veamos este otro ejemplo. Bueno, esto sería un ejemplo, ¿no? De cómo es el movimiento de una partícula en un campo. Ahora sí, veámoslo de otra manera, en 3 dimensiones. Tenemos aquí el sistema de coordenadas, el eje X, el eje Y el eje Z. Tenemos un campo magnético que está en esta dirección. Así. Este sería el campo magnético. Y nosotros tenemos aquí una partícula. Esa partícula inicialmente se le dio una velocidad en el eje Z y empezó a girar, ¿no? Así.
¿Listo? Se le dio una pequeña componente de velocidad en el eje Y también, dos componentes en el eje Z y en el eje Y. Entonces, ¿cómo se movería esa partícula en ese sistema? Cuando ¿Cómo, profe? tenemos un campo magnético que está así, ¿no? Apuntando en esa dirección Y. Y tenemos una partícula cargada Q, le dimos dos componentes de velocidad, que estarían en una componente Vy y otra componente Vz. Luego, después de un tiempo, ¿cómo empezaría a moverse esa partícula en ese campo magnético? Ahí también así circularmente, Circular, profe. ajá, empezaría a moverse circular, ¿no? Así. Pero tiene una componente Vy aquí, o sea, en esta dirección. O sea, ahí siempre tienen que formar el ángulo de 90, Ujú. ¿no? Es decir, como en este ejemplo, en este punto le di una velocidad y otra velocidad en la misma dirección del campo magnético. Entonces, ¿cómo se movería esa partícula? O sea, si no le hubiera dado una velocidad en Y, esta se movería aquí en un círculo, ¿no? Como aquí. Empezaría a hacer un círculo alrededor en el plano, este plano de aquí, ZX, perpendicular al campo. Pero como le di un pequeño impulso en la velocidad Vy, en la dirección Vy, esta se empezaría a mover como en forma de resorte, ¿no? Así, en forma helicoidal. La única diferencia es que esta velocidad Vy va a ser aquí constante, ¿no? En esta dirección no cambia, debido a que en esta dirección no va a sentir la fuerza magnética, solo va a sentir el movimiento de la velocidad y el primer impulso que yo le di. ¿Sí? ¿Sí la entendieron esa partecita? Sí, profe. Bien. A ver, hagamos un ejemplo aplicando las fórmulas numéricas. Dice, el campo magnético en un horno de microondas emite ondas electromagnéticas con una frecuencia de 2450 megahertz. ¿Cuál sería el valor o intensidad del campo magnético que se requiere para que los electrones se muevan en trayectorias circulares? Entonces la pregunta Profe, ¿te la puedo repetir? dice así, el campo magnético Ajá. dentro de un horno microondas está a frecuencias de 2450 megahertz. 450, Ajá, ¿no? 2450. ¿Qué intensidad de campo B se requiere para que los electrones se muevan en trayectorias circulares? Entonces la pregunta es B. ¿Cuál sería esa? Para que el electrón se mueva en trayectoria circular. ¿Qué deberíamos de hacer? Profe, encontrar la velocidad angular. Ajá, la velocidad angular. ¿Cómo la hallamos? Se multiplica la frecuencia por 2pi. 2
pi f. Y eso es igual a qué. A la velocidad, ¿no? Ujú. Luego, ¿cómo hallamos la magnitud del campo magnético? Eh, la carga y la masa del electrón se las tiene, Sí, ¿no? Se Entonces despeja de el la vector fórmula sería de Newton. entonces en la ecuación de utilizamos arriba, esta, ¿no? ¿no? Entonces eso es lo Ajá. mismo que decir QB sobre M. Entonces aquí despejamos el campo magnético. ¿Cuánto nos daría? Profe, ahí no se podía utilizar la frecuencia angular igual a la carga por la velocidad por la... ¿Esta de aquí? No, la de más arriba. ¿Aquí? No, no, arriba, arriba, a ver, primero la segunda. Esa. Ah, ya, pero aquí está, aquí es para calcular la fuerza magnética, ¿no? Y tenemos que tener la Ya. velocidad. Lo Listo. único que nos dice el problema es que el electrón se va a mover en órbita circular, pero no nos dice con qué radio. Ah, ya, listo, profe. Ajá, Profe, el campo no es 0.087 sí. teslas. Despejando, ¿cómo despejaste de aquí? Pasar este a dividir y este a multiplicar, ¿no? Nos quedaría 2 pi Ujú. fm sobre q. Y eso sería igual a 0.0877 87 teslas. teslas, pues. Muy bien. La carga del electrón, ¿cuánto era? Para anotarla. Tuviste que haber utilizado la carga del electrón y la masa del electrón, ¿no? Y la masa. Ujú. La masa es 9.11 por 10 a la menos 31. Muy bien. Menos 31. ¿Y la carga? 1.60 por 10 a la menos 19. 1.6, ¿no? Ajá. Por 10 a la menos 19 19. coulombs. Listo. Hagamos otro ejemplito. Tenemos una carga, la carga del electrón, Q, que es igual a 1.6, una carga por 10 a la menos 19 coulombs. Tenemos que la masa no es la masa del electrón, sino la masa del protón. La masa del protón está dada por 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Tenemos ese protón, tenemos que el campo magnético B está dado por 0.5 teslas. Y en ese campo magnético, ese protón fue lanzado con una velocidad que tiene las siguientes componentes: de 1.50 por 10 a la menos 5 en la dirección Y, más 0 en la dirección J, más 2 por 10 a la 5 en la dirección K. Y esa velocidad está en metros sobre segundo. Entonces, la pregunta A es: ¿cuál es el radio de la trayectoria? La pregunta A, empecemos primero, ¿cuál es la fuerza? La fuerza magnética. La pregunta B es: ¿cuál es el radio de la trayectoria? Y la pregunta C es: ¿cuánto se moverá esa partícula en el tiempo de un periodo? O sea, la distancia
en el tiempo igual a lo que se demora en dar una vuelta completa. Entonces empezamos por la parte A, la fuerza magnética. La fuerza magnética es Q, B cruz B. Entonces tenemos que hacer el producto cruz entre el campo magnético, está en la dirección Y. El producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. ¿Cuánto da esa fuerza magnética? Ahí también se puede utilizar el seno, ¿no, profe? ¿O no? Se multiplica término a término y se El utiliza el seno, ajá. seno. Pero te sale como más largo, ¿no? Más bien es utilizar la matriz, ¿no? B cruz B y hacerlo. Pero ahí como el seno es 1. ¿Por qué es uno? Mira que tenemos dos, ¿no? Mira, tenemos componente en I de la velocidad, componente, Ah, ya. componente en K de la velocidad, componente cero en J de la velocidad. Ah, listo, entonces. Profe, ¿el campo es en I o en J? El campo es en I, aquí sí. Ya. Profe, la componente de la velocidad en cada cuánto es, 2, 2 que no por 10 alcanzo a a la ver. 5. Ah, ya. Y ya están todos. Profe, Sí, la fuerza queda en menos J, ¿no? ¿por qué en 1 por menos? 10 a la 5. ¿Cuánto? 1 por 10 a la 5. No. A ver, espérate, déjame rectificar el valor que tengo aquí. ¿Multiplicaste? ¿Qué multiplicaste? Para que te dé ese valor. El... Ah, no, pues, a ver, sí, Es positiva, ¿no? sí, pues, ajá, positiva es. Sino que los tenía mal ubicados Ujú. en el producto cruz. Primero puse el campo eléctrico. Campo magnético, ¿no? Ajá, sí, queda positivo. Ajá. Ahí la decimita, pues, profe. ¿Pero cuánto es que te dio? Yo 1 por 10 a la 5.
Ujú. Sí. Pongamos la décima de una vez, si no después me olvido. Ahí ven mi pantalla. ¿Qué Sí, ven profe. ahí? Sí, profe, unas carpetas. Solo ven aquí el Ubuntu y nada más, ¿no? Y la ventana de las carpetas. Sí, las ventanas de las Ah, carpetas. ya. Quería ensayar nomás, a ver qué era. Eh, Jonier, ¿no? Me está hablando, ¿cierto? Sí, profe. Listo, ahí está la décima. Entonces, ¿cómo quedaría la fuerza magnética? Que tendríamos aquí el Q y ponemos la matriz, ¿no? Para hacer el producto vectorial. Y JK. Y tendríamos aquí en la velocidad. La velocidad en I sería 1.50 por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5. La velocidad en J sería 0 y la otra velocidad sería 2 por 10 a la 5. El campo magnético tendríamos que sería 0.5 en la dirección I. Y aquí sería 0 y 0. Entonces tendríamos las componentes en I van a ser 0. La componente en J, cuando tapamos aquí, solo tenemos este, que sería Q por 0.5 por 2 por 10 a la 5. Esa va a ser en J. Y en la componente K van a igual a ser 0. Entonces solo vamos a tener esta, ¿no? La componente de la fuerza magnética. Y eso nos dio, faltaría multiplicar el Q, ¿no? Que es 1.6 por 10 a la menos 19. ¿Cuánto da multiplicando ese? ¿Sí son allí? 1.6 a la menos 14, Es profe. Por 10 a la menos 14. 1.6 por 10 a la menos 14 newton sería la fuerza. 14. Entonces esa sería la parte A. La parte B nos está preguntando el radio de esa órbita. ¿Cuál sería el radio de esa órbita? Haga ver las fórmulas, profe, para despejar de ahí. Fórmulas. Vamos a utilizar ¿cuál de esas fórmulas? La La del del radio, radio. profe. Entonces escribámosla aquí. El radio va a ser igual a mb sobre qb.
este está en la dirección, la fuerza magnética en la dirección J. Listo. Entonces, tenemos que el campo, ¿cuánto vale? 0.5 Tesla. 0.5 teslas. La velocidad, Mm, 1.50 por 10 a la menos 5 en I, más 0 en J, más 2 por 10 a la 5 en K, ¿no? Menos ajá. 5 en K, ¿es? Pero entonces, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Este radio, recuerden que este radio fue encontrado cuando el campo magnético es perpendicular a la velocidad, ¿no? En este caso, el campo magnético está en la dirección I. ¿Cuál componente de la velocidad es perpendicular al campo? El 1.50 por 10 a la menos 5. Este está en la dirección I y el campo está en la dirección I. Este no sería la componente perpendicular, Ah, no, profe, el el K. K. El K. Entonces, ese es el valor que utilizamos ahí, ¿no? La componente que es perpendicular, esta de aquí. Entonces tendríamos que la masa, que es 1.6 por 10 a la menos 27 kilogramos. Puta, qué dolor de la... La componente perpendicular, que es 2 por 10 a la 5 metros sobre segundo. La carga del protón, que es 1.67 por... Ah, perdón, si no, es la carga, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y el campo magnético, 0.5 teslas. Al hacer toda esa operación nos va a dar alrededor de 4.18 milímetros el radio de esa órbita. Y la última pregunta es la D. Entonces miren que ese va a tener un movimiento helicoidal, ¿no? Como lo miramos en este ejemplo de aquí. Entonces, ese movimiento de esa carga, debido a que el campo, si aquí ponemos el eje X, Y, Z, entonces en esta dirección, en el eje X, está el campo. Y esa partícula va a ser ese movimiento helicoidal. Entonces la pregunta es que cuando la partícula de un periodo, ¿cuánto vale esa distancia? Es decir, que el tiempo va a ser igual a un periodo, ¿no? ¿Cuánto se movió la partícula? Ese no se hace con la... Se despeja frecuencia, ¿no, profe? Ajá, desde ahí se despeja. Entonces tenemos que encontrar el periodo. Ahí sería 1 sobre frecuencia, ¿no? El El periodo, ¿no? periodo sí es 1 sobre frecuencia. Periodo igual a 1 sobre frecuencia. Entonces tenemos que encontrar la frecuencia. ¿Cuál será? Profe, ¿no tocaría encontrar la frecuencia angular para encontrar la otra Sí, frecuencia? tenemos que encontrar la frecuencia angular. Esta frecuencia es 2, ¿cómo es? W sobre 2pi 2pi, por... ¿no? Ah, sí, W sobre 2 Eso. piezas. Entonces, ahora tenemos que calcular cuál es el W. A ver, ponga las otras fórmulas, profe. W sería esta de aquí. La Eso, carga eso. por la magnitud sobre la La masa, ¿no? carga por el campo sobre la masa. Entonces, la frecuencia sería igual a QV sobre 2pi m, ¿no? Ah, no, estoy mal. No, sí estoy bien. Sí, esa es la frecuencia. Entonces el periodo va a ser el inverso de esto. 2pi m sobre QV.
Sí, Profe, me dio 1.31 por 10 a la ¿no es 7. menos 7? A la menos 7, a la Uno menos punto 7. treinta y uno por 10 a la menos 7 segundos. Ya tenemos el periodo, que es el tiempo que necesitamos. Ahora sí, ¿cómo encontramos la distancia que nos está preguntando del movimiento de la partícula? ¿Ideas para encontrar esa distancia? Profe, que Vasco no tiene Ah, ¿no tiene internet, internet? que se le queda congelada la imagen y que no lo escucha. Mm, bueno, igual pues yo Yo estoy estoy igual, grabando permítame, la clase. desconecte y conecte. Después la subo al YouTube y ahí ya puede desatrasarse. Bueno, profe, porque yo estoy igual, ahorita estoy escuchando, pero ¿No no tienes tengo imagen. imagen? ¿Los No, demás sí tienen se quedó imagen? congelada ya un rato. Sí, Ah, ya. profe. Sí, profe. Computadores chimbos. El internet, mi hijo, el mío es viejo, pero tiene mejor RAM que el suyo. Entonces, ideas para encontrar la distancia, de cuánto se movió la carga. Verán, la partícula está inmersa en un campo aquí. Esa partícula le di dos componentes, ¿no? Que es la componente en I, es una componente hacia acá, y una componente en K, ¿no? Estaría hacia acá. Entonces esa partícula empezó a dar vueltas así. Pero debido a esa velocidad que lleva en la componente I, o sea, esta Bx, va a ser la helicoidal, como un resorte. ¿Cierto? Entonces, la velocidad en la componente Z nos da que la partícula gire así, debido al campo magnético. Y la velocidad en la componente X va a hacer que la partícula se mueva en esta dirección, ¿no? Entonces yo tengo esta velocidad Bx y tengo aquí el tiempo. ¿A qué sería igual esa distancia que se movió la partícula? A velocidad por tiempo. Velocidad por A eso. tiempo. Entonces la distancia va a ser igual a esa componente Bx por ese tiempo, que sería el periodo. Entonces la Bx sería 1.67, ¿qué? No, 1.50, 1.50 por 10 a la menos 5 metros sobre segundo. Y el tiempo del periodo, 1. Ese se toma el, profe, ese se toma el valor de I, es Sí, que el sí, ¿no? valor de I, ajá. Ya. ¿Cuánto nos da esa multiplicación? Cero punto cero noventa y siete, profe.
0.097. 0.0197. 0.0197 metros. Ajá. Sí, listo, esa sería la distancia en moverse, ¿no? O sea, sería equivalente más o menos en centímetros, ¿cuánto? En centímetros, 0.19 centímetros. Ajá, 1.97, entonces ¿no? equivalente a 1.97 centímetros. $1.97. ¿Preguntas sobre este ejercicio? No. No, profe. Sigamos. Vamos a ver ahora. Miren que ustedes cuando hacen una bobina, lo que tienen son conductores, ¿no? Alambrecitos, alambres. Y a través de esos alambres hay un flujo de corriente. Ese flujo de corriente significa que son las cargas en movimiento, ¿no? Entonces, cuando hay esas cargas en movimiento, van a generar un campo magnético, ¿no? Por eso las bobinas generan pues ese campo magnético. Y uno puede sentir, ¿no? La fuerza cuando ponen, pues, por ejemplo, el núcleo del transformador, o etcétera, otro metal. Entonces vamos a analizar la fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente. Fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente. Entonces, para eso tenemos aquí un conductor. Vamos a hacer así. Este conductor va a llevar una corriente, una densidad de corriente J. Este sería el área del conductor. Entonces, como la densidad de corriente está en esa dirección, la velocidad de las cargas, bueno, que se toma como las cargas positivas las que se mueven también van en esa misma dirección. Y vamos a poner el campo magnético en la dirección que entra hacia la página, o sea, hacia acá adentro. Así establecemos un campo magnético, ¿no? Por ahora no vamos a analizar el campo magnético que genera el conductor, sino vamos a analizar la fuerza que va a sentir este conductor si está inmerso en un campo magnético, ¿no? Que lo hemos establecido. La longitud de este conductor, bueno, va a ser L, digamos, allí. Entonces, teniendo en cuenta que las cargas se mueven en esa dirección, el campo magnético está hacia abajo, la fuerza magnética, que es igual a la carga por la velocidad cruz el campo magnético, entonces la fuerza magnética que sentiría solo una carguita que se está moviendo en el conductor, ¿en qué dirección apunta? Hacia afuera, ¿no, profe? Hacia afuera quieres decir que va hacia arriba, hacia abajo, No, no, hacia el lado entonces. hacia este lado, hacia el otro. Sí, Entonces tenemos, a cualquiera de los dos, ¿no? Podría ser, ajá, ¿no? la velocidad va hacia allá, ¿no? Que es en este dedo. Campo magnético hacia abajo, ¿no? Que es hacia abajo, en este dedo de abajo. Entonces el dedo pulgar apunta hacia allá. Entonces estamos hablando de que las cargas, las que se mueven son las positivas, ¿no? Entonces la fuerza magnética de esa carga está en esa dirección. Esa sería la fuerza magnética. Pero esa sería la fuerza sobre una carguita. Nosotros tenemos que analizar, recuerden que en un conductor no se mueve solo una carguita, sino un montón de cargas, ¿no? Se están moviendo por todo el conductor.
Entonces tenemos que analizar eso con la densidad de corriente. Entonces tenemos que la fuerza magnética para una carguita, bueno, en un conductor está dada por eso. Ahora sabemos que el flujo de corriente es transportar un número de cargas, ¿no? Un número de cargas. ¿Listo? Tenemos que se están moviendo n cargas. Se están moviendo n cargas en un pedacito de volumen de este cilindro. Entonces, en un pedazo de volumen. Es decir, que las cargas que se están moviendo en este pedazo de volumen, si el área del cilindro es A y la longitud es L, tendríamos que se están moviendo n cargas en ese volumen, ¿no? Este sería el volumen. Es decir, que esto sería n y el volumen estaría dado por el área del cilindro por la longitud. Ahora sí recordemos, alguno de sus compañeros tuvo que exponer sobre qué es la densidad de corriente. ¿Quién expuso sobre eso, la densidad de corriente? Ahí se explica el movimiento, Yo. ¿no? ¿A qué era igual la densidad de corriente? ¿Recuerdas? Era la corriente, Ajá. era la corriente por la revisión, A profe. ver. Profe, la densidad de corriente no era con un medio. ¿Un medio? Ah, no, no, es la densidad de energía, era esa, Sí, ¿no? ajá, esa era la energía. Ah, ya. Profe, ¿me Sí, escucha? La densidad de corriente es la corriente sobre el área, la corriente sobre el sobre el área. área. Pero también la corriente también se la puede denominar como el número de cargas Ajá. por el valor absoluto de la carga, Ujú. por el área, por la velocidad de La deriva. velocidad, ¿no? De deriva. Ajá. Entonces esta es la velocidad de deriva la que tenemos ahí. Sobre el área, ¿cierto? Es decir, que SJ sería igual a NQ por la velocidad de deriva. Esa sería la densidad, Profe, la carga va el valor en absoluto. valor Entonces absoluto. dejémoslo ahí en valor absoluto. Acá también. Entonces, ahora sí, la fuerza total sería sumar todas las fuerzas magnéticas, ¿no? De cada carga. O sea, que tendríamos igual a n cargas que están pasando por ahí, ¿no? Por la velocidad. Esta sería la velocidad de deriva, ¿no? Es decir, la velocidad con que se están moviendo las cargas. Velocidad de deriva por el campo. Pero podemos nosotros expresar esta fuerza total como el número de cargas a través de todo este volumen. Es decir, esto lo tenemos que expresar. Esta n sería el número de cargas a través de todo ese volumen. ¿Listo? Lo que estábamos expresando aquí. Y eso multiplicarlo pues por la fuerza en cada partícula. Entonces tenemos n, q y bd. N, q y la velocidad de deriva vendrían siendo ¿qué? La densidad de corriente. Entonces tendríamos n, q y bd sería la densidad de corriente, sería este y este. Y nos sobraría el área, la longitud del alambre y el campo magnético. Entonces la densidad de corriente por el área viene siendo densidad de corriente por área de aquí, ¿no? Profe, ahí o sea que la velocidad de deriva es BD por B. La velocidad, no, este es un sub D, ¿no? De deriva.
Ajá, pero el campo. Ah, el campo lo sacó Aquí aparte, ¿no? está el Ya. campo. Sí, sí. ¿Sí? Entonces miren, J por A, si nosotros despejamos la corriente, aquí la corriente, esta corriente de aquí, este que está dividiendo pasa a multiplicar, tendríamos que es J por A, ¿no? La densidad de corriente por A. Entonces esto sería la corriente. Entonces la fuerza total va a ser igual a la corriente por la longitud del alambre por el campo magnético. Y esa sería la fuerza en un alambre. ¿Listo? Donde nosotros tenemos pues lo que se puede medir, ¿no? Corriente y longitud en el alambre. Porque medir el número de cargas que están pasando por el alambre ya está un poco más complicado. Esa sería la fuerza sobre un conductor recto, ¿no? Fuerza magnética sobre un conductor recto. ¿Preguntas, muchachos? No, profe. No, profe. Ahora sí, por ejemplo, si tenemos un conductor aquí, ¿no? Este conductor de aquí. Este conductor lleva una corriente en esta dirección. Esta sería la longitud del alambre. Y nosotros ponemos un campo magnético que está en esta dirección. El ángulo entre la corriente y el campo magnético va a ser un ángulo φ. En este caso, la fuerza magnética, ¿a qué sería igual? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Si nosotros tenemos, no, miren que ahora la corriente y el campo magnético forman un ángulo, no como acá arriba, ¿no? Que el conductor, la corriente que se mueve allá y el campo forman un ángulo de 90 grados, son perpendiculares. En este caso no. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hacemos para saber hacia dónde es la fuerza magnética? ¿O qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es encontrar la componente, por ejemplo, que es del campo perpendicular a esta dirección, ¿no? Del movimiento de las cargas. Y la componente perpendicular va a ser este cateto de aquí. Ese sería, ¿no? La componente perpendicular. Este sería la componente perpendicular del campo. Ese sería igual a ¿qué? Si B, esta B vendría siendo la hipotenusa. Ahí también se puede con raíz, profe, o directo nomás. Directo. Directo con las funciones trigonométricas. El cateto adyacente, ¿no? Este de aquí sería el cateto adyacente y la componente perpendicular sería el cateto opuesto. Cateto opuesto. Ujú. Opuesta sobre hipotenusa. A la hipotenusa por el coseno, ¿no, profe? Ese es el adyacente por el coseno. Ah, no, el Esta seno. sería la Sí, hipotenusa seno. que es B por el seno Por el del seno. ángulo. Entonces la fuerza total la expresamos que sería igual a la corriente, la longitud del alambre y la componente perpendicular, ¿no? Entonces aquí expresamos que esta tiene que ser perpendicular a la dirección de la corriente, ¿no? Entonces sería B seno de phi. Por ejemplo, si nosotros expresamos como vector la corriente y como vector el campo, eso lo podemos expresar, por ejemplo, como un L y recuerden que el producto cruz, la magnitud del producto cruz nos da con la definición del seno. Entonces sería cruz B. Esa sería la fuerza total como vector, ¿no? Entonces la longitud podemos poner a la corriente como un vector y al campo que es el vector. En otros libros, en vez de poner a la corriente, ponen a L, o sea que la fuerza total, como los dos están en la misma dirección, bueno, ahí no va a tener mucho complique. La corriente total
L cruz B. O lo podemos expresar si para la solución de problemas nosotros, en vez de tomar todo el alambre, porque el alambre puede ser curvo como en las bobinas, tomamos pedacitos de alambre, ¿no? Y este pedacito va a tener un dl como vector. Entonces ese pedacito de fuerza, un pedacito de fuerza que estamos sumando, va a ser igual a la corriente que circula por ahí, ese pedacito de alambre cruz B. Entonces nosotros luego, para encontrar la fuerza total, lo que debemos hacer es integrar, ¿no? Entonces esta sería como la fórmula más general para encontrar la fuerza en alambres, que ya puede no ser siempre recto, sino que puede tener algún tipo de curva. ¿Preguntas, muchachos? No, profe. Miren este ejemplo de aquí. En este ejemplo nosotros podemos calcular la fuerza sobre todo este alambre, ¿no? Que aquí tiene una parte recta y acá tiene unas partes curvas. Entonces, si la corriente, miren, están en esta dirección y aquí tenemos el campo magnético establecido como puntos. O sea, está hacia dónde, saliendo, ¿no?, de la pantalla. Entonces la corriente en este caso estaría en esta dirección y en este caso estaría dando esta circunferencia aquí. Para este alambre, sería más fácil calcular la corriente para este pedazo de alambre. Sería la longitud por la corriente que tenemos ahí, por el campo, ¿no? Y la fuerza magnética, si hacemos la regla de la mano derecha, podemos ver que está hacia arriba, ustedes lo pueden comprobar. Ahora sí, acá lo que toca hacer es tomar pedacitos del alambre y sumar después sobre todo el círculo para encontrar a qué es igual la fuerza magnética sobre todo este pedazo de alambre. Entonces miren, en este caso, si tomamos un pedacito de alambre aquí, tenemos que la corriente estaría aquí circulando en este sentido tangencial. Perpendicular a este pedacito tangencial va a ir la fuerza, que estaría en esta dirección. Y esta fuerza tendría componente Fy y Fx. Entonces ahí lo que hacemos es aplicar la fuerza magnética, ¿no? El I de L cruz B. Entonces encontramos las dos componentes, miren. Podemos mirar que si nosotros encontramos la fuerza total, la componente en la dirección X, si este es el ángulo θ, va a ser el cateto adyacente. Y la componente en la dirección Y va a ser el cateto opuesto. O sea, este sería con el coseno y aquí sería con el seno. Aquí no. Pero hay que transformar la integral, o sea que está en dl, la tenemos que transformar a términos de θ, como lo tienen aquí. ¿Y cómo hacemos eso? Recordemos que tenemos que tomar la longitud de alambre. La longitud de alambre, o sea un pedacito de arco, si nosotros ponemos la medida a través de... ¿Sí alcanzan a mirar el cursor? Sí, profe. Vale. Entonces lo que vamos a hacer es, el dl va a medir toda esta circunferencia, pero para medir ese dl nosotros nos vamos a mover en un ángulo, que es este de θ. Entonces esta circunferencia dl va a ser este radio por el de θ, ¿no? Por eso cambiamos de dl es igual a radio por el de θ. Entonces se cambió aquí a el radio por el de θ. Esta sería la fuerza en ese sentido. Entonces sería I el radio por el de θ, que es el dl,
y las componentes en X, que sería B cos teta, y acá, ¿no? Radio por d teta, que es dl, y la componente en Y, que es B sin teta. Y se integra desde, si nos movemos desde el centro, este ángulo de aquí sería el 0, y a movernos hasta acá sería un ángulo pi. Entonces nos movemos de 0 a pi. Y la integral solo va a ser sobre el d teta, ¿no? Miren que en X es igual a 0. Y es igual a 0 porque es simétrico esto, ¿no? Si nos ponemos en este lado de acá, la corriente va a ir hacia acá, la fuerza en esa dirección, y la componente de la fuerza X se va a cancelar con esa otra componente. Solo se van a sumar las componentes Y, ¿no? Entonces aquí miren que aquí se cancela. Y la integral igual, ¿no? En Y va a ser de 0 a pi, integramos el seno de teta. Y eso nos da un 2IRB. Y esa sería la fuerza sobre este alambre circular. Y la fuerza total sería sumar este pedazo de alambre más este pedazo de alambre. Que al final pues ya sería esta la fuerza total. ¿Preguntas, muchachos? No, profe. Ahí lo pueden volver a revisar, ¿no? Aquí está este ejemplo en el libro. Veamos otra cosa que sería si tenemos una espira, como un pedazo de la bobina. Sería fuerza y par de torsión o torque en una espira de corriente. Entonces tendríamos aquí fuerza y par de torsión en una espira de corriente. Entonces, en una espira de corriente es tener, podemos hacer una espira, pongámosla más o menos, una espira cuadrada, así. Entonces va a circular en esta dirección la corriente, ¿no? Aquí iría así. En este alambre iría así, en este iría la corriente así, y en esta parte la corriente iría así. Tendríamos aquí que hay un campo magnético que está atravesando esa espira. Entonces, si ese campo magnético lo dibujamos que está perpendicular a la espira, pongámoslo más o menos en esta dirección, así. Campo magnético así, y el campo magnético está así. Este sería la espira, y podríamos poner, por ejemplo, aquí un ángulo que se ha movido esa espira ahí, un ángulo phi. Listo. Tenemos que las longitudes de la espira, esta longitud de este lado va a ser B, y de este lado vamos a tener que es A. Eso. Entonces, si la visualizan más o menos cómo está dispuesta esa espira. Es decir, es una espira, más o menos la ponemos así torcida. Este es los alambres que van circulando por aquí, y hacia arriba están los campos, el campo magnético atravesando toda la espira, ¿no? Y así está circulando la corriente. Entonces, en cada uno, debido al campo magnético que está atravesando la espira,
en cada una de estas partes del conductor vamos a sentir una fuerza, ¿no? En esta parte de aquí, en este conductor de aquí, en este de aquí y en este de aquí. La fuerza que siente, si la corriente sube aquí, la fuerza que siente este conductor de aquí, ¿hacia dónde apuntaría? ¿Cómo, profe? Tenemos una espira donde está circulando una corriente, por ejemplo, una espira de un transformador, ¿no? Que ustedes meten el núcleo aquí y dan una vuelta al núcleo. ¿Listo? Esto es una vuelta al núcleo. Entonces en esa va a haber una corriente, digamos que va a ir por aquí, la corriente entra por aquí, va por aquí y por acá, ¿no? Como está aquí. Corriente va así. El campo magnético está atravesando la espira, por aquí. Entonces, en este conductor de aquí, por ejemplo, ¿en qué dirección está la fuerza que siente este conductor? Recordemos que la fuerza era igual a ¿qué? Pedazo de fuerza era igual a ¿qué? A la corriente por el dl cruz B, ¿no? Es decir, la dirección de la corriente cruz B, la dirección va hacia allá y el campo hacia arriba. Entonces, ¿hacia dónde va la fuerza? ¿Hacia dónde, muchachos? Va la fuerza. No. Miren, es una espiral, ¿no? Los alambres van conectados así, así. Y el otro va aquí. La corriente va en esa dirección, en esa. Hacia donde apuntan. Campo magnético sube. En este pedazo de aquí, ¿hacia dónde va la fuerza? Teniendo en cuenta esto, dl y dl cruz B. Ahí no va en sentido de la corriente, profe. No, siempre tienen que ser perpendiculares, ¿no? Porque se define Entonces con ya es producto arriba. cruz. Se han desconectado algunos. Vasco, profe, que no tenía Sí. internet, decía, estaba malo con el Y internet. Luis Figueroa también se ha desconectado. También, profe, que tenía problemas con el Ah, internet, ya. decía. Entonces, en este conductor de aquí, ¿en qué dirección va? La corriente va hacia allá y el campo está atravesando por aquí. Las líneas de campo van hacia arriba. Entonces, corriente hacia allá, campo magnético sube. Entonces, la corriente va hacia allá, campo magnético sube. Fuerza iría en este sentido, hacia acá, ¿no? Entonces, aquí va la fuerza en este sentido. La fuerza va hacia acá. En este conductor de acá, ¿hacia dónde apunta la fuerza? La corriente va circulando así, ¿no? En la espira. La corriente baja, Ahí va hacia adentro, profe. ¿seguro? A la derecha. A la derecha, hacia acá adentro, No, no, hacia no. acá. Sí.
Miren que es corriente baja, campo sube, entonces queda hacia allá, ¿no? La fuerza. Hacia afuera, ¿no? Ajá. En este conductor de aquí, En ese a la hacia derecha. acá arriba, ¿no? En esa parte de acá. Fuerza magnética. Y en este de acá, A la hacia izquierda. acá. ¿En cuál, profe? Entonces, miren, si la espira está un poco inclinada así, entonces aquí hace una fuerza y aquí hace otra fuerza. Entonces va a hacer que esta espira rote así, ¿no? El campo, en ese punto. Entonces miren que hace que rote y se va a mover esa espira. Entonces nosotros podemos, por eso los motores tienen bobinas, ¿no? Porque hacen que las espiras empiecen a rotar cuando hay una circulación de corriente, debido a la fuerza magnética que se genera ahí, ¿no? Entonces va a rotar ahí. Entonces luego, debido al momento que lleva, esta espira va a pasar, ¿no? Y va a seguir rotando después. Pero entonces este sería un principio, ¿no? De cómo funcionan los motores eléctricos, por ejemplo. Cuando se circula una corriente aquí, el campo establecido por los imanes, al circular la corriente se genera la fuerza y va a rotar. Entonces nosotros vamos a analizar en la espira el par de torsión o el torque. Entonces tenemos el torque está dado a qué, igual a qué. ¿Se acuerdan a qué es igual el torque? Es decir, mejor dicho, la fuerza aquí magnética antes de seguir, ¿a qué sería igual? Si esta es la longitud es A del alambre y la corriente es I. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿A qué es igual la fuerza ahí? Miren que es la corriente por la distancia del conductor por el campo. Entonces la distancia del conductor la habíamos puesto que es A. Entonces sería corriente por A por B. Esa sería la fuerza en cada uno de estos conductores, ¿no? Y AB. Ahora sí veamos lo que es el torque, el par de torsión. Torque lo definimos como tau. Y el tau es igual a ¿qué? ¿Se acuerdan que es igual torque? El torque mide la fuerza, ¿no? Que hace una palanca. Entonces aquí nosotros vamos a tener una palanca, ¿no? La mitad de la espira. Y eso está dado por el radio. El torque se define así: radio cruz la fuerza. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros abrimos una puerta, la puerta nosotros aplicamos una fuerza y la puerta está girando sobre un eje, ¿no? Y la puerta tiene una distancia desde el eje hasta donde está la cerradura. Y el torque sería esa distancia por esa fuerza que aplicamos. Igual acá, ¿no? Sería, como va a girar en este centro, sería esta distancia, esta mitad de la distancia, por la fuerza magnética que estamos aplicando. Y tenemos un torque aquí y otro torque acá, ¿no? Que lo hacen los dos alambrecitos que están allí. Entonces sería, miren que es R cruz F, es decir, que la magnitud del torque es RF
por el seno del ángulo entre esos vectores, ¿no? R y F. O sea que el torque total, aplicando esta formulita de aquí, va a ser igual ¿a qué? A esta distancia, que sería esta distancia de la mitad de aquí, en este caso sería B medios, la fuerza magnética, la fuerza B, para este alambre, por el seno, ¿no? El seno entre los dos, miren que el seno sería este ángulo phi. Entonces sería seno de phi. Tenemos uno aquí y otro torque acá, entonces se suman esos dos torques, sería más B medios, la fuerza magnética, por el seno del ángulo. Entonces ese torque allí sería igual a B, fuerza magnética, el seno del ángulo. Y la fuerza magnética es IAB, es decir, que esto nos queda IAB, B, ¿no? Metiendo el B ahí dentro. Por el seno del ángulo phi. Y A por B, ¿qué viene siendo A por B en la espira? A por B. ¿Están ahí, muchachos? ¿O se fue la señal? Sí, profe. ¿Qué viene siendo A por B? Ese no es FB, ¿no? Sí, mire, La fuerza. no, solo este pedacito de aquí. La distancia A por la distancia B, ¿qué significa? ¿No es el área? Entonces, tenemos que el torque va a ser igual a la corriente que pasa por la espira, el campo magnético que está ahí, el área de la espira y el seno, ¿no? De cuánto está inclinada la espira. Ese sería el torque que se genera ahí para una espira. Si tenemos varias espiras, tendríamos que multiplicar eso por n, ¿cierto? Y ya tendríamos el torque total. ¿Preguntas? No, profe. Profe. Y hay una cosa más. La corriente por el área. La corriente por el área la podemos definir como el momento dipolar magnético. Esto sería el dipolar magnético. Entonces, I por A lo podemos escribir como un nu. Y entonces el torque sería igual a nu V por el seno de phi. Y nu sería un vector, V es el vector, es igual que el torque como vector sería nu cruz V, ¿no? Ese sería el momento dipolar magnético. Y como esto también se conoce como un dipolo magnético, ¿no? La espira de corriente también se puede conocer como un dipolo magnético. Recuerden que en campo eléctrico hablábamos que solo es una carga, es un monopolo. Campo magnético, como tenemos las dos partes, la parte sur, la parte norte, es un dipolo. Entonces en este caso sería el dipolo magnético. ¿Preguntas, muchachos? No, profe. No, profe. Bueno, a ver qué podemos hacer. Faltaría esta última parte que es la energía potencial para el dipolo magnético. Entonces, en el campo eléctrico,
estuvimos hablando de campo eléctrico, nosotros definimos que el torque está dado por P, que es el momento dipolar eléctrico. Y este I sería cruz el campo eléctrico. Ahora nosotros hablamos en el campo magnético. Profe, suba un poquitico la hoja que no lo alcanzo a ver. Ahora Eso. hablamos de campo magnético. De campo magnético tenemos que es el torque va a ser expresado por nu, que es el momento dipolar magnético, cruz el campo magnético. En este caso nosotros expresamos que la energía potencial va a ser ese momento dipolar eléctrico, punto el campo eléctrico. Y en forma similar, entonces, nosotros la energía potencial para el dipolo magnético va a ser igual a ese momento dipolar magnético, punto el campo magnético en forma similar. Y esta sería la energía potencial para el dipolo magnético. Bueno, yo creo que tenemos tiempo para un ejemplo o dejamos allí. Para otra clase, profe. Bueno, Sí, dejemos ahí listo, nomás, dejemos profe. ahí. Sí, porque Está hasta claro ahí ya igual. terminamos todo el capítulo. Ya terminamos este capítulo de... ¿dónde está? Aquí, el 27. Entonces vimos el capítulo 24 en este corte. ¿Es esto? Ustedes expusieron el 25 y el 26, que son cosas que ustedes ya han trabajado, ya tienen conocimiento. Y ahorita acabamos de hacer todo el capítulo 27. Entonces lo que restaría es un taller de este capítulo, un taller corto. Y, Sí, profe, un taller cortico ajá, nomás. Sí, cortico, profe. Por lo que estamos muy cargados ya de claro. trabajos. Y ya el 13 y el 14 serían preguntas sobre este tema. Y no sé cuándo hacemos el parcial. Profe, ¿y los porcentajes quedaron los mismos No, hay o que cambiaron cambiarlos con usted? porque ahora toca evaluar más el trabajo que ustedes hacen en casa. Listo, profe. Entonces yo pensaba darles un 70-30. 70 talleres y Sí, 30 parcial. Sí, profe. Sí, ¿listo? profe. ¿Y cuándo hacemos el parcial? ¿El 20 o el 21?